Antes que nada, agradecer al seminario por la invitación. Este es un trabajo con el que me gradué en la maestría de Sociología aquí en la PUC. Y bueno, les voy a contar brevemente de qué trató. El título es Las trayectorias en educación superior de jóvenes migrantes a raíz de la pandemia, el caso de los jóvenes Abajún en Lima Metropolitana. Un poco cuál fue la justificación y el interés de llevar a cabo este trabajo es que más allá de que en la década de los 90 hubo una expansión, empezó a haber una expansión en el acceso a la educación superior, sigue siendo bastante, es decir, no ha sido aún democrática, ¿no? Hay grupos poblacionales que aún no tienen el mismo acceso que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de, digamos, el sistema universitario, está prácticamente reducido a jóvenes con ingresos medios, ingresos altos, con, digamos, padres con lengua castellana. Entonces, esa era una problemática, ¿no? Que estaba mirando. Y las poblaciones indígenas, especialmente las poblaciones indígenas, han estado históricamente subrepresentadas en la educación superior. Y como podemos ver, las poblaciones indígenas amazónicas aún más. Entonces, en este caso estoy viendo autoidentificación étnica, ¿no? Entonces, el 22% que se autoidentifican como mestizos ha alcanzado educación universitaria, mientras en el caso de la población abajún solo es el 5%, ¿no? Y en el caso de educación no universitaria también se mantiene una brecha importante. Eh, y también, digamos, dentro de este contexto, ¿qué pasó con la pandemia, no? ¿Cómo la pandemia pudo haber implicado un retroceso en, ya estamos expandiendo el acceso a educación superior, no es democrática aún, pero estamos haciendo avances, y cómo la pandemia pudo haber afectado este tema, ¿no? Porque la pandemia afectó, porque fue una crisis económica, se perdieron muchos empleos, hubo las personas que habían migrado a Lima por estudios, por trabajo, muchos de ellos tuvieron que retornar a sus ciudades de origen, y también el tema de la conectividad para el trabajo y también para la educación, ¿no? Entonces son múltiples golpes que pudo haber generado la pandemia. Y en ese sentido, digamos, la pregunta que me hago es cómo han sido las trayectorias en la educación superior en Lima Metropolitana de los jóvenes migrantes a Ojún, ¿no? Y esto lo divido en dos preguntas am, para que se pueda entender mejor, es cómo la pandemia ha trastocado las trayectorias en la educación superior en Lima Metropolitana de los jóvenes migrantes a Ojún. Y la segunda es qué tipo de capitales o recursos han movilizado estos jóvenes y de qué forma han operado estos recursos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que he encontrado tres tipos de trayectorias. Una que podemos llamar continuidad, digamos, en que no hubo un quiebre en la trayectoria, sino se continuó, por ejemplo, si está estudiando en la universidad o en un instituto, continúa estudiando a pesar de, digamos, de los estragos que pasaron en el año 2020, el año 2021. Después otra que es una interrupción transitoria, ya sea que haya perdido un ciclo o dos ciclos, pero luego de ese periodo volvió a, digamos, a su institución. Y después algo que llamo cambios en los planes y trayectorias, ¿no? Entonces, digamos, en un inicio, esa tercera pensaba yo que iba a ser algo como un quiebre, digamos, ¿no? Es una interrupción que parece ser permanente, ¿no? Hasta ese punto. Pero en verdad hay otras cosas que aparecieron, digamos, en el estudio que decidí llamarlo cambios en los planes y trayectorias, donde sí hay quiebres fuertes, pero también hay oportunidades, ¿no? Que puede haber traído la pandemia. Entonces, bueno, voy a ir muy rápido por el marco teórico, que es del campo sociológico. Entonces, primero parto con la teoría de los capitales, ¿no? Entonces son estos recursos, ya sean materiales, simbólicos, que movilizan los estudiantes para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Entonces tenemos el capital económico, el capital social, el capital cultural, ¿no? Después tenemos también esta idea de la sociología del individuo, que es una manera de comprender las trayectorias desde las propias experiencias de los individuos, ¿no? Y acá lo que es importante es esta noción de prueba o un desafío estructural a los cuales se enfrentan los estudiantes, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque al juntar la sociología del individuo con la teoría de capitales, nosotros podemos ver cómo los capitales están efectivamente, cómo efectivamente se están usando, cómo están operando, porque cuando tú tienes una prueba, es el momento en el que nosotros podemos ver
qué recursos estás usando, cómo los estás usando, justo en esas pruebas, porque tú puedes tener capitales, digamos, no lo tienes que usar todo en todo momento, ¿no? Pero en las pruebas son esas coyunturas en las que en las que uno utiliza, digamos, sus capitales, ¿no? Y digamos, esta teoría del curso de vida también juega bastante con estos dos marcos teóricos, porque te da esta perspectiva más dinámica, más temporal, ¿no? Es decir, de la educación superior, no como una etapa única, sino relacionada a otras etapas de tu vida, ¿no? Por ejemplo, tu trayectoria residencial, tu trayectoria amical, familiar, tu trayectoria en la educación básica. Entonces, todo eso se va interrelacionando, ¿no? Eh, y lo que, digamos, invita esta teoría es a prestar bastante atención a las transiciones y también a rupturas, a puntos de quiebre. En este caso, nosotros vamos a ver distintos puntos de quiebre, pero uno importante, que es bastante un eje en este estudio, es digamos, la pandemia, ¿no? Como un potencial punto de quiebre. Am, la metodología es cualitativa, digamos, se ha estudiado el caso de los jóvenes Awajún en Lima metropolitana. ¿Por qué los jóvenes Awajún y no, digamos, toda la población? Es decir, tenerlo un poco más amplio, ¿no? De tener diferentes poblaciones de la Amazonía, ¿no? Porque, digamos, cada población, a mi entender, puede tener ciertas dinámicas migratorias, ¿no? Entonces pueden tener cierta, digamos, apoyo entre ellos. Entonces, al fijarme en solo una población, estoy, digamos, teniendo una cierta dinámica y no estoy, digamos, contaminando un poco el análisis con dinámicas propias de apoyo de la, digamos, de la propia comunidad que ha migrado, ¿no? En- eh, Después tenemos, bueno, se hicieron entrevistas vía telefónica porque era la época del año 2021, entonces, digamos, para preservar la salud ah, de los participantes, se hicieron entrevistas con llamadas telefónicas y estas son, digamos, la división de las distintas trayectorias que podemos ver, ¿no? Son 15 personas, ahí están los, digamos, seudónimos. Está bien dividido mujeres, hombres, también universidad, instituto, diferentes tipos de carrera y más o menos que podamos ver esas trayectorias que tenemos pensadas, ¿no? Continuidad, interrupción temporal y estos cambios y planes en trayectorias que vamos a hablar. Cambios y planes, ya sea porque hay un quiebre o ya sea porque se presenta una oportunidad. Y bueno, rápidamente voy a ir a los hallazgos. Y el primero es que hay entre las pruebas que enfrentan los jóvenes Awajún en Lima Metropolitana, una de ellas es la prueba migratoria, ¿no? Esta adaptación geográfica, adaptación cultural, fue difícil para ellos en un inicio, ¿no? Cuando vienen a Lima. Y también la prueba académica, porque en las entrevistas salió mucho que había una deficiencia en ofimática, ¿no? En el manejo de Word, Excel, manejo de computación en general, y también del inglés. Sufrían bastante con esos dos temas y era recurrente en todas las entrevistas. Y esto se sumó, digamos, a la prueba migratoria y la prueba académica, que eran transversales previas a la pandemia, se sumó, digamos, la pandemia, ¿no? Que tiene efectos en diferentes ejes. Por ejemplo, en el tema económico, el tema de salud y el tema de conectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, uno de los entrevistados comenta que eh, es decir, su papá tenía un trabajo de supervisión a los docentes, pero como llega la pandemia, pasa de ser presencial a ser virtual, entonces esa área dejó de funcionar. Y eso había afectado mucho sus ingresos y el papá ya no podía apoyarlo, ¿no? Eh, Después, en otro caso, por ejemplo, Andrea comenta, un tiempo me inscribí en un instituto de Chiclayo y ya iba a llevar mis primeros días de clase, pero tuve problemas con el internet. No pude ingresar a la sala y al día siguiente pasó lo mismo. Así estuve una semana porque estuvo lloviendo fuerte. Así que mejor llamé y pedí que me reserven mi vacante y ya no continué. Entonces, bueno, esto refleja un poco cómo la pandemia afectó la economía y salud de los estudiantes y bueno, el tema de la conectividad, ¿no? Ah, y otro punto en los hallazgos es que la dotación de capitales y también la capacidad que tienen estos jóvenes para activar sus capitales jugó un papel importante en reducir la probabilidad de que se reproduzca una ruptura
permanente en las trayectorias en educación superior a raíz de la pandemia. Eh, Después también destaca el capital social familiar para enfrentar estas pruebas que ya hemos hablado, la migratoria, la pandemia eh, y también la prueba académica. Entonces, el capital social familiar son estos familiares que están asentados en Lima, por ejemplo, los tíos, los primos. Entonces, vienen acá a Lima y se pueden quedar en la casa de ellos, ¿no? O si no se quedan en la casa de ellos, de alguna manera pueden recibir consejo, ¿no? Consejo, o si tienen un primo, una prima que ya ha estudiado en Lima, en la universidad o en el instituto, les puede comentar cómo es la situación, cómo son los exámenes. Entonces eso fue muy importante. Y también el capital social que ellos construyeron en Lima, ¿no? Y fue muy importante el capital social que construyen ellos, el capital que está conectado con recursos económicos o que proveen información nueva y valiosa. Porque, bueno, la información, como ustedes sabrán, es bastante dispersa y asimétrica, ¿no? Entonces, tener ciertos contactos que te provean de información, de oportunidades, fue muy valioso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Mariano cuenta que los 5 años de la beca terminaron, este caso beca 18, y yo me quedé con algunos cursos pendientes para culminar la universidad. Ahí entra mi profesor. Yo lo conocía ya desde hace mucho tiempo y él decía ayudarme de manera económica con la matrícula, alojamiento y alimentación también, en acuerdo mutuo con su familia. Sin él no hubiese sido posible, porque regresar a la selva iba a ser para nunca más volver a Lima, mucho más aún en el auxilio, ¿no? En ciertos casos, la pandemia funcionó como una ventana de oportunidad por la educación a distancia, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, había un joven que había estudiado el instituto y lo había terminado y se había regresado a su comunidad en la Amazonía para trabajar, ¿no? Él tenía familia, pero su sueño siempre fue cursar la universidad, pero con el trabajo y su familia no podía hacerlo. Y su sueño siempre fue, digamos, terminar el instituto y continuar con la universidad. Pero con la pandemia, él pudo tener estas clases a distancia y, digamos, cumplir su sueño de manera transitoria, ¿no? Y después ya, en estos momentos yo no he conversado con él, pero ya se abre una oportunidad que antes no tenía, ¿no? Y eso ya se puede negociar, digamos, con su trabajo, con su familia, porque ya, digamos, ya ha estado ahí, ¿no? Ya está ahí y ya no es un sueño, digamos, que se ve muy lejano. Y también se da, entonces, para que esto suceda es muy importante el capital social familiar, es decir, las personas que tienes en Lima, tus familiares, y también fue importante el tiempo de reflexión, ¿no? Es decir, sobre planes e intereses, ¿no? Porque a veces habían chicos que habían sufrido, digamos, algunas derrotas, ¿no? Intentar postular beca 18, no lo consiguieron, y otra vez tampoco, entonces, bueno, me voy a poner a trabajar, ¿no? Pero con la pandemia da un tiempo de reflexión y de pensar qué es lo que en verdad quiero, cuál es mi meta de vida, porque hay una etapa de congelamiento, ¿no? Entonces también funcionó como una oportunidad. Pero en otros casos también los planes y trayectorias se vieron trastocados ah, y se dieron quiebres bastante fuertes, ¿no? Y esto por la ausencia de capital económico y también por un soporte familiar que esté aquí en Lima, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias por su atención.